Bienvenidos como cada miércoles a su canal Cineforo Católico, en donde tocamos muchos temas de diversas índoles en torno a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y recuerden que ya cumplimos 6 años en el mes de abril, por el 22, o sea, apenas tiene poquito que cumplimos 6 años de transmisiones ininterrumpidas desde ese entonces. Hemos hecho, oye, estábamos haciendo cuentas y llevamos 167 invitados y pues más de 1000 programas entre oraciones y entrevistas. Entonces sí, ya ha sido una labor ardua, y ya desde hace algunos años pues tenemos nuevos integrantes en nuestro canal, entre ellos pues Mateo. Ya estábamos viendo que ya casi vamos a cumplir, o tenemos ya un poquito más de 2 años con él, y con el padre Ignacio vamos a cumplir también 3. Entonces ha sido una labor bastante interesante la que hemos encontrado con ellos dos, y estamos muy agradecidos por eso. Y esta noche vamos a hablar sobre teología y sus diferencias con el Oriente y el Occidente, y Mateo va a estar platicando con nosotros respecto a ese tema. Entonces vamos a darle la bienvenida esta noche a nuestro querido Mateo. Déjenme salgo de aquí y voy allá. Hola Mateo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches hermanas, saludos, paz y bendiciones, aquí todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, a ver, entrando en materia, ahora sí que para los que no somos que no tenemos tan amplio conocimiento respecto a la teología, vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es teología? Bueno, teología en sí deriva por el nombre, ¿no? Teos, Dios, o logos, o logía, perdón, que es estudio. Teología en sí es como que una ciencia que trata o estudia lo que es Dios, ¿no? En pocas palabras hace referencia a eso. Pero dentro de eso de teologías podemos encontrar en infinidades. Pero como hoy estamos hablando de teología específicamente tanto en Oriente y Occidente, vamos a ver que hay diferencias, ¿no?, entre estas dos vertientes, pero que es lo mismo, no tienen el mismo objetivo, pero tal vez su modo de metodología o pensar es diferente. Bueno, ya sabemos que es esta ciencia que estudia o tiene el conocimiento sobre Dios, pero ¿qué podemos encontrar dentro de los temas de los cuales nos habla este estudio de la teología? En sí hay dos formas de verlo, por eso en Occidente, por ejemplo, se conoce como la escolástica, ¿no? Pero más correctamente también la conocemos como catafática en Occidente, ¿no? Mientras en Oriente es apofática. ¿Qué significan estos dos términos, apofática y catafática? La apofática se basa más en la negación, y mientras la catafática se enfoca más como que en el conocimiento humano, es decir, para que se me entienda más claro lo que estoy hablando. La teología oriental, la que sigue la iglesia bizantina, coptos, armenios y todos estos, lo que manejamos es una teología apofática, es decir, nosotros no nos enfocamos en quién es Dios, sino en qué no es Dios, no en el sentido de que sea limitante, sino que nosotros decimos, nuestro conocimiento humano, nuestra razón humana, no puede llegar al comprender del todo. Entonces, para llegar a entender eso, tenemos que ver con ojos espirituales, lo entendemos más por parte de la espiritualidad. En cambio, en la parte occidental sí se basa más en el razonamiento, en la filosofía, en la lógica. Es por eso que la teología occidental, que es catafática, que se enfoca más en ese punto de analizar, de profundizar y todo eso, incluso tiene parte de lo que es la teología aristotélica, ¿no? Entonces, como que desde la razón humana es como que
tratamos de poner qué es esto, y a veces se tiende a poner ciertos nombres, ¿no? Mientras en Oriente simplemente se lo entiende por lo que es el misterio de lo que es ese don o conocimiento que lo recibimos únicamente de Dios. No hace falta que estemos tanto indagando, razonando, como si fuera, no sé, fórmulas matemáticas, por ejemplo, ¿no? Así para que se me entienda. Estas diferencias que nos estás platicando respecto a Oriente y Occidente, ¿cuál es la razón por la que se da? Eso es porque más que todo en Oriente, ¿no? Es donde empieza este desarrollo, y más posteriores en Occidente. ¿Por qué se da esa diferencia? También tiene mucho que ver la influencia cultural, es decir, la zona donde están también tiene mucho que influir. En la parte oriental, si hablamos de la misma Tierra Santa, siempre se ve como que la comprensión de Dios como como algo espiritual, ¿no? Para que se me entienda, algo más espiritual. Mientras que en Occidente, con la influencia de los filósofos griegos y otros pensadores romanos, como que tiende mucho a que a razonar, a hacer logísticas y todo este tipo de cosas para, así entre comillas diremos, para entender mejor aquello que no entendemos. Pero resulta que en Oriente no hace falta tanto eso, sino está en el misterio, y que eso, para entender eso, incluso uno tendría que ser un cristiano, por así decirlo, que realmente esté viviendo su fe. Lo que hace en temas anteriores hablábamos de la teosis, por ejemplo, que consiste en la divinización. Dentro de la práctica de la divinización está la oración, ¿no? Y decimos en Oriente, por ejemplo, aquel que realmente ora, aquel que realmente vive su fe, ese es teólogo. Pero aquel que se enfoca más en, no sé, en conocimientos o en lo intelectual y todo eso, y no ora, entonces no merece ser teólogo, simplemente es un intelectual y ya. Pero si es un teólogo y verdaderamente ora, entonces realmente sí es. Entonces esa pequeña diferencia la tenemos en Oriente y en Occidente. Tiene mucho que ver también la influencia cultural. Respecto a Oriente y Occidente, ¿dentro del mismo Oriente hay diferencias teológicas? En la parte oriental, las únicas diferencias que se habrían desarrollado históricamente hablando son tres etapas. La primera, que surge con esto de las herejías, ¿no? El arianismo, luego el nestorianismo que hasta hoy en día persiste, ¿no? Pero de una forma un poco ya más entendida, ¿no? Lo que llamamos la iglesia de Asiria del Oriente, que hoy sigue ese tipo de teología, cristología, para que se me entienda, bajo esa lógica que Nestorio deja. La segunda es la de las iglesias ortodoxas orientales, la miáfisis, una única naturaleza. Y la última que viene a ser pues la de Calcedonia, ¿no? Pero esa se comparte con Occidente. Se comparte eso con Occidente, y no hay más diferencias en sí dentro de la parte oriental, porque en sí creemos y tenemos las mismas bases. Y dentro de, ahora sí, Oriente y Occidente, ¿hay muchas diferencias o no? ¿Y cuáles serían las coincidencias? No hay en sí muchas diferencias en sí, es como que tenemos diferentes formas de pensar, pero llegamos a lo mismo, ¿no? Tenemos lo principal, la base. Por ejemplo, en la teología oriental, la apofática, es decir, la negación. ¿De qué habla? Partimos de una idea oriental centrada, donde Dios es tan infinito, es tan amplio, tan trascendente, que no se puede ser comprendido plenamente, ya, por una mente simplemente humana. Ni tampoco se lo puede describir humanamente o adecuadamente con palabras humanas, valga la redundancia, ¿no? Pero eso es, en lugar de decir, por ejemplo, como en principio decía, que es Dios, en realidad en Oriente nos enfatizamos más bien en lo que Dios no es. ¿Por qué? No porque Dios sea vacío, sino porque
todo concepto humano es insuficiente para abarcar su esencia o para describir plenamente lo que es Dios. Eso es desde la perspectiva oriental, ¿no? Entonces, cuando se dice que Dios es bueno, por ejemplo, justo o sabio, se entiende que estas palabras no lo describen completamente, como en Occidente, por ejemplo, se dice Dios es justo, es amor y otras tantas cosas. Está bien, pero en Oriente está mucho más allá de todos esos conceptos humanos que nosotros hemos ido desarrollando, pues incluso nuestra idea de bondad o justicia, por ejemplo, como los padres orientales nos enseñan, San Gregorio de Nisa o Dionisio Areopagita, por ejemplo, que son los principales en la teología oriental, que nos dicen, insisten en que el camino hacia Dios es un camino de misterio, ¿no? Lo que decía un principio, es un camino de misterio, silencio y contemplación. A través del silencio, misterio y contemplación podemos llegar a comprender completamente, ni siquiera completamente, ¿no? Porque nuestra razón humana es muy limitada, pero podemos llegar a entender lo que es Dios. Entonces, no consiste tanto en un conocimiento intelectual, en realidad, sino como una experiencia de transformación, lo que a un principio decía, la teosis. Ahora, eso es lo que enseñamos en Oriente. Ahora, ¿qué se enseña en Occidente para que vea la diferencia? Si bien la catafática, por así decirlo, la catafasis, que enseña lo que es la afirmación en base a la lógica, pues en Occidente se busca que afirmar positivamente quién es Dios, usando qué conceptos, definiciones y razonamientos. Aquí es entonces la razón humana, entre comillas diremos, iluminada, pero ¿por quién? Por la fe, y a la vez que este viene de Dios, ¿no? Ahí viene, es decir, no está tampoco alejada de Dios, pero sí está inspirada por ella, tiene un papel más como que sistemático, ¿ya? Se intenta comprender a Dios mediante unas categorías filosóficas, lo que decía al principio, ¿no? Tiene mucho que ver eso esencialmente influenciadas por pensamiento griego, ¿no? Como el aristotelismo. Muchos, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que es un gran teólogo en la parte occidental. Él mayormente se basa en quién? En Aristóteles, en la filosofía de Aristóteles. Entonces, en toda esa época de la Edad Media, lo que viene a nacer el tomismo, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino va a elaborar esa teología profundamente estructurada, pero en base a esa filosofía aristotélica, más enfocada en ese tipo de razonamiento. Entonces, se puede decir en Occidente que Dios, entonces, en base a eso es bueno, justo y omnipotente, que Dios es tantas otras cosas que se puede decir, ¿no? Aunque reconociendo que estas cualidades en Dios son perfectas y no limitadas. Eso también cabe recalcar, ¿no? Que no están limitadas como en el ser humano. La diferencia es que en Occidente entonces se tiene más confianza en que el lenguaje, en el lenguaje humano, perdón, ¿no? Se tiene más confianza en el lenguaje humano. Aunque sea limitado, pero como que trata de acomodarse a esa idea lógica de un ser humano. Entonces se puede decir algo verdadero sobre Dios de forma, pero analógica. Entonces, si se da de cuenta esa diferencia, ¿no? Entre la teología oriental y la teología occidental. Ok, entonces, dentro de todas estas diferencias que hay, sabemos muy bien que, por lo menos aquí en Occidente, a los sacerdotes, bueno, antes de ser sacerdotes, a los seminaristas, es requisito que tengan estudios en teología, ¿no? Que lo cubran. No sé si en Oriente pase lo mismo o qué es lo que procede en ese aspecto. Sí, en teología, claro que sí. Aquellos que son sacerdotes y obispos también tienen su preparación en teología, ¿no? Y justamente se basa en la teología apofática, ¿no? Como en Occidente, los seminaristas, los teólogos, se van a enfocar más en la teología catafática, ¿no? En ese aspecto. Cada iglesia como que tiene su forma de explicar o de entender lo que es la teología.
Entonces, el pequeño límite de diferencia es que uno es más espiritual y el otro es como que más intelectual, por así decirlo, es como que se basa más, es como que más legalista, como dicen algunos, ¿no? En Occidente, como que todos tratan de encajarlo en normativas, por eso está hasta el derecho canónico, por ejemplo, y todo eso es como que se trata de explicar cada cosa poniéndole ahí, esto consiste en esto, en esto, en esto y en esto, mientras, perdón, en Oriente. Claro, y hay definiciones, por algo están los concilios, principalmente los 7 concilios ecuménicos, donde se define lo más importante y clave, ¿no? Pero en Occidente como que se ha ido desarrollando más, se ha puesto nombres a cada cosa y es como que más al razonamiento humano, ¿no? Sí. Y bueno, estaba viendo que encontré una división, no sé tú qué digas al respecto, de que hay una teología bíblica y otra doctrinal. En ese aspecto hay muchas ramas de la teología, ¿no? Pero si estamos hablando de teología bíblica, tanto en Oriente como en Occidente igual se maneja la misma. ¿Por qué? ¿Por qué digo la misma? No enseñamos en teología, por ejemplo, en Oriente no se enseña algo diferente a lo que se enseña en Occidente en lo que es en base a la Biblia. Tenemos la misma enseñanza. No, si fuera diferente, ahí sí ya tendríamos caminos totalmente diferentes y estaríamos actualmente en ese aspecto y ya discutiendo esto o aquello. Lo que ocurre con los protestantes, por ejemplo, en su teología bíblica ellos interpretan a su modo de querer. En cambio, tanto en Oriente como en Occidente, de acuerdo a los concilios y santos padres, ¿qué es lo que han hecho? Desde Damaso I, por ejemplo, el Papa, el que va a compilar el canon de la Biblia, establece esto y tantos santos apologetas lo que hacen es explicar incluso, ¿no?, lo que dice esto y aquello, y Oriente y Occidente los comparten. ¿La apologética entra dentro de la misma teología o es una ciencia o estudio aparte? No, es dentro. La teología como tal es muy amplia y es parte de ella, ¿no? Pero las que, por ejemplo, aquí estamos hablando a grandes rasgos, la forma en que se ven lo que es la teología oriental y la teología occidental, pero dentro de ella sí o sí se va a llevar otras ramas de la teología, bíblica, doctrinal, cristología, mariología, neumatología, que estudia el Espíritu Santo y tantas otras cosas que podría haber. Respecto a el Nuevo Testamento, ¿es la misma posición teológica que tienen en Oriente como en Occidente? Sí, tenemos la misma lógica. La única diferencia en relación al Nuevo Testamento, lo único que va a variar un poco es la interpretación de algunas cosas. Por ejemplo, en el credo, muy discutido está lo que es el filioque. ¿Cómo lo interpreta Occidente? Ahí ya hablamos de una procedencia incluso del Hijo, ¿no? En Oriente no se habla de eso, entonces sí hay una ligera diferencia en tanto el Nuevo Testamento, en esos puntos claves y en relación también a la Virginidad de María, por eso hasta hoy en día se sigue diciendo la diferencia entre pecado original, pecado ancestral, inmaculada concepción o con pecado, eh, perdón, no con pecado original, sino con pecado heredado, ¿no? Entonces, hay esas pequeñas ligeras diferencias, pero como dije a un principio, en ese aspecto, Occidente como que trata de desarrollarlo mucho, pero como que con el razonamiento humano. Mm. Digamos que esta teología en cuanto al Oriente, eh, lo que son los ortodoxos y los del rito católico oriental, ¿también tienen cosas en común o tienen más cosas en cuanto a diferencias?
No, es la misma. Los católicos orientales tienen la misma teología, ¿no? O sea, tienen el derecho de seguir la misma teología oriental. Porque no dista tanto, en sí es lo mismo. A ver, ahora que hago memoria, en la parte occidental hay una santa, creo que es alemana, no recuerdo muy bien el nombre, que desarrolló bastante la parte médica y también la parte espiritual. No recuerdo ahorita bien el nombre, pero es muy conocida, ¿no? Esta santa. Y también eso hace muestra de que en la parte occidental también hay espiritualidad desarrollada, similar a la oriental. Entonces, ¿por qué estoy haciendo mención a esto? Las iglesias católicas orientales, aunque algunas están en comunión sui juris, ¿no? Tienen el pleno derecho de mantener la teología oriental. Puede sonar ortodoxa, claro que sí, pero está en su pleno derecho, porque no es tan diferente, es la misma, pero con un lenguaje más diferente. No sé, también dentro de estas diferencias puede haber el significado de algunas palabras o de algunos conceptos que lo visualicen de forma diferente dentro de la teología de Oriente y de la de Occidente. Hasta el momento no he visto tanta esa diferencia de palabras, son casi los mismos términos, ¿no? Al menos en los términos más antiguos, por así decirlo, principales son los mismos. Ya en los modernos sí hay diferencia, por ejemplo, transubstanciación, consubstanciación, y estos términos, uno más occidental, uno más ni siquiera oriental, pero más o menos tratando de explicarlo, pero como que son lo mismo, no sé, se entiende. No es algo que tú no entiendas. Por ejemplo, pneumatología, estudio del Espíritu Santo, tanto en Oriente como en Occidente se lleva esto. Ahorita que hablas de eso, ¿por qué es importante el conocimiento de la teología? Porque igual, y no sé, para ser sacerdote podría ser más importante otro tipo de estudios, pero ¿por qué es tan necesaria la teología para ellos y como para todos nosotros el entenderlo, ya sea en Oriente o en Occidente? Bueno, es la base principal o fundamental para nuestro conocimiento, pero también de nuestra fe. No, no solamente es algo de que creo y ya está. Es una forma de profundizar y también con fuerza estudiar lo que realmente creemos. Dios, teología, pero cómo lo podemos entender nosotros como humanos, como seres humanos, y cómo podemos defender también nuestra fe en base a nuestro conocimiento y lo que Dios nos revela a través de su palabra, de sus santos, cómo lo podemos practicar, ¿no? En Oriente hablamos más de la teosis, divinificación, y pero en Occidente también tienen sus formas, sus métodos. Es muy importante porque si uno no está preparado en ese aspecto, va a venir una persona ajena a nosotros, viene con sus ideas y fácilmente te va a tratar de imponer sus ideas, ¿no? Entonces es muy importante estar preparados en ese aspecto. Es como que un conocimiento esencial. Si uno no está preparado, pues va a pasar lo contrario. Ejemplo, cuando el Islam, por ejemplo, hace su expansión, ¿no? Viene con una teología islámica. ¿En qué consiste la teología islámica? Similar a la cristiana, no, nada que ver. Ellos hablan de un único Dios, claro que sí, pero ellos limitan, el error del musulmán es limitar a Dios a que Dios no se puede manifestar ni interactuar dentro de nuestra vida haciéndose materia. Por eso ellos dicen que Dios no tiene hijos, que no está dentro de su capacidad como Dios. Es como que la teología islámica es muy limitante. En cambio, como hace ratos dije, en la teología oriental no podemos comprender, Dios es mucho más amplio, es más infinito en ese aspecto. Es decir, que incluso Dios, si quiere, puede ser o puede manifestarse o hacer lo que Él desee.
Mientras en cambio en el Islam también dicen, ¿no? Cuando Dios dice es, cuando Allah dice es sé y entonces es, pero limitan a Dios cuando, digamos, Dios quiere manifestarse o hacer algo, cuando tratan de que Dios se manifieste, lo que según Islam explica es enviar un ángel, hacer un milagro, pero no así como que la presencia de Dios aquí entre nosotros. En el cristianismo, la presencia de Dios es ¿quién? Jesucristo. ¿No? Entonces, esas diferencias, por ejemplo. Y muchos en una cierta época se hacen confundir con este tipo de pensamiento islámico, ¿no? También que es una teología, es una forma de ver a Dios, de estudiar a Dios, pero bajo su lógica de ellos. Entonces, por eso es importante que nosotros como cristianos, tanto los que están como sacerdotes, obispos, y también laicos, tenemos la obligación de profundizar en esto, porque si uno no profundiza, no conoce, fácilmente puede venir un musulmán, un judío, un protestante, te mete sus ideas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que niegan que Cristo es Dios y dicen que es hombre. Ah, entonces uno dice, ah, ya la Biblia dice esto y tú no conoces y te haces convencer. ¿Eso es por qué? Por falta de qué? Conocimiento. ¿No? Entonces, por eso es importante profundizar, estudiar cada una de estas cosas. En la teología, en ambos lados, da respuestas a algunas cosas de forma importante o alguna de las dos no le da la misma importancia que en la otra. No, sí le dan importancia. Hay esa importancia dada a muchas cosas. Hasta el momento no he visto que no se le dé importancia a algo. Más que todo en Occidente, ¿no? En la parte occidental siempre tratan de darle importancia y explicaciones a algunas cosas. ¿No? Por ejemplo, hace ratos mencionaba la transubstanciación. ¿Cómo puedo entender eso? Estoy viendo, pero veo que no pasa nada, con tus ojos humanos no pasa nada, pero el occidental trata de explicar, en tal momento el pan se vuelve en el cuerpo, en tal momento la sangre se vuelve en vino. Esa acción se llama transubstanciación. En Oriente se le da esa máxima importancia, claro que sí, pero ya se lo resume como un misterio. Está frente de los ojos, pero si queremos ver esa transformación es por medio de nuestras almas, de nuestro espíritu. Es un milagro que aunque no vemos que hay un resplandor de luces, una transformación como tal del pan o del vino, pero sabemos que está ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está interactuando ahí tanto con esa iglesia de ahí y con la parte divina. Entonces ocurre esa transformación y se lo ve como más espiritual. Está ahí, pero no podemos ver únicamente con los ojos humanos, no lo podemos razonar. Lo razonamos hasta un cierto punto, claro que sí, pero más debemos razonar hasta con el alma. Eso es. Nos habías comentado que la teología pues tiene muchas ramas, ¿no? Y habíamos quedado que la apologética también entraba dentro de estas. ¿La Sí. escatología es parte también o es una rama aparte o materia aparte? Bueno, en sí la escatología viene a ser parte también, ¿no? Es como que parte de ella, no tanto dentro de ella, pero sí es como parte de lo que viene a ser el estudio de la teología. Porque aparte o sea, de pura teología, obvio va a entrar otras añadiduras. Mira, estamos hablando de teología únicamente, también entra la parte filosófica, incluso la parte psicológica y también la parte jurídica, hablando en la parte occidental, ¿no? Y también viene la parte histórica y tantas otras cosas. ¿Para qué? Para complementar lo que es la parte teológica. ¿Qué otras partes serían importantes para destacar sobre la teología y las diferencias teológicas entre ambos lados? Lo más importante se diría que es la forma en cómo se ve. ¿A qué me hago referencia eso? A cómo las dos contemplan. Y esa parte, ¿qué es? Ya viene a ser simplemente la parte de razonamiento, es decir, la parte filosófica.
¿no? Y la parte espiritual, porque lo demás ya simplemente es como un complemento para tratar de comprender esto, lo que se está tratando de explicar. Y hablando de escatología, hace un momento, que viene a ser una parte de la teología, ¿no? En sí. Se podría decir que más trata en las realidades últimas, ¿no? Entonces sí es parte complementativa de lo que es la teología en sí, tanto en Oriente como en Occidente. Estaba viendo en Google que dice que las preguntas sobre teología se centran en el propósito, fin o meta de las cosas, acciones o la existencia en lugar de su causa u origen. Indagan el para qué. Ajá. Dice que hay muchos ámbitos teológicos que se preguntan siempre con áreas filosóficas, éticas, de ciencia y demás, como aquí menciona que hay una teología reformada, ¿es esto cierto? Sí, pero esto más que todo ya vendría a ser como que más moderno, ¿no? Ya parte de ya eso de la parte incluso protestante. Y de ahí va surgiendo otras teologías, ¿cómo se llama esto de la liberación? Estas tantas que hay por ahí, ¿no? Pero estas ya van más influidas incluso con partes políticas y todo aquello. Y muchas veces eso viene de esa teología, más como que renovada, como que más moderna, y todo esto. Y eso también está influida por la parte occidental. Hay pensadores occidentales, Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, que va a influir mucho en ciertas ideas, llamaremos por así decir, iluminismo, racionalismo y todas estas ideas que van a influir en la teología de ese momento. Ese tipo de pensamiento influye mucho, por ejemplo, en Martín Lutero. Martín Lutero, por su parte, en sus ideas, que aquello, que lo otro, que Roma y no sé qué, y dan nacimiento al protestantismo. O sea que digamos que también pues la rama de los protestantes, todos estos que se separaron de la iglesia, también tienen estudios teológicos, porque muchos Sí, pensamos que no, y también los tienen entonces. sí, tienen su parte teológica, más que todos los protestantes históricos. Ellos tienen su parte teológica, pero se van a basar más en la parte de la teología catafática, es decir, occidental. ¿No? Manejan un poco de eso y algunos han tratado de meter un poco de lo oriental, ¿no? Pero en sí, como dije, están más basados en esas teologías de la renovación, del cambio, tantas cosas que hay por ahí. Sí, pues ahora sí que hablamos como de formaciones teológicas, podríamos darle ese título. Sí, porque incluso, o sea, llega hasta teología de la liberación, que no sé qué cosa, y otras cosas que vi más después, son como que ya se han apartado totalmente, enseñan, ¿no? La teología del cristianismo como tal, porque esas otras teologías ya son tendencias políticas, son más tendencias mira, para darse cuenta ya estamos hablando de razonamiento lógico, vendría a ser como que un desglose y un deterioro de la teología catafática, es decir, occidental, porque en Oriente no se ha visto eso. Claro, como que ha existido un tiempo en la Iglesia Ortodoxa rusa donde quisieron meter el bogomilismo, por ejemplo, una herejía. Entonces, estos como que se basaban en no sé qué cosa, que los astros y no sé qué, pero tenía más influencia occidental que oriental. Ya, entonces, digamos que ah, la teología nos
ayuda en nuestras vidas para entender mejor a Dios o cuál sería la intención que tiene la teología en cada uno de nosotros. Según lo que enseña Oriente, no es únicamente para entender mejor a Dios. Como decía un principio, incluso aquel que ora más y ora perfectamente y espiritualmente, ese es teólogo. A veces ni siquiera hace falta ser un intelectual o conocedor de teología así a lo grande. O simplemente ya con tener una vida cristianamente hablando así como que santo o bien, hasta eres teólogo. Tienes conocimiento, sabes lo básico. Mientras tú sabes lo básico, entonces está bien. ¿Lo puedes reforzar? Claro que sí puedes reforzar con eso. Entonces, es como que viceversa. Si estás con ese propósito de conocernos a Dios, ese conocimiento tiene que llevarte a Dios. Y viceversa. Tú eres una persona más de fe, pero esa fe tuya también debe llenarse de conocimiento, ¿no? Por medio de la vida que llevas, revelación o dependiendo. Entonces, dos caminos pueden ser dos caminos, pero los dos deben llevarte a lo mismo. No puede ser que de tanta teología termines siendo ateo. No puede ser que de tanto rezar te vuelvas también ateo. O sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Y de dónde surge o cómo se crea la teología? ¿Fueron La- ideas dispersas o alguien las empezó a conjugar en un solo lugar o cómo fue el proceso? el proceso es gracias desde los primeros tiempos, ¿no? Los apóstoles. Los apóstoles, estamos hablando de teología cristiana, ¿no? Porque la teología judía también es otra cosa. Los apóstoles, en sus enseñanzas, posterior Pablo de Tarso y otros, eh, padres de la iglesia como que van a ir por medio de la doctrina, lo que enseñan, van a ir elaborando ya conceptos de lo que consiste, quién es Cristo, de cómo se va a entender esto y aquello, y cómo con el tiempo van a ir surgiendo diferentes ideas, en lo cual ya hablamos en un tema anterior, las herejías, entonces se decide llevar a concilios, ¿no? El primer concilio que es el concilio de Nicea, pero antes del concilio de Nicea ya habían padres, ya habían apologetas que habían desarrollado lo que es el estudio de Dios. ¿Cómo vamos a enseñarle al pueblo cristiano quién es Dios, quién es Jesucristo, cómo, en qué consiste esto? Tocaste un punto de la teología de la liberación, híjoles, ese es como que una ronchita que ahí anda, que para muchos fue buena, para otros no tanto. ¿Qué es en sí la teología de la liberación? Uy, la palabra en sí lo dice, pero tiene influencias más que filosóficas, también políticas, ¿no? Lo que es teología de la teología de la liberación. No tengo ahorita bien claro lo que es en sí el concepto de eso, de lo que viene a ser teología de la liberación. En Oriente no se ve esto, lo cual es lo más interesante. En Occidente sí se ha llegado a tocar y veo que también sí ha influido un poco, ¿no? Como que es una forma libre, por así decirlo, de expresar la teología, de vivir tu fe y no sé qué otras cosas. Va por ahí más o menos la idea. Porque hace tiempo tenía un texto por ahí del Evangelio según San Lucas, por ejemplo, y estaba basado justo en la teología de la liberación. Es decir, a Cristo lo tratan de interpretar como más humano, tratan de ver a Cristo como más humano. Hay un programa, creo que salió hace 2 o 3 años, Cristo, no sé, no recuerdo ahorita bien el nombre, donde interpretan a Cristo como más humano, ¿no? Hacen representar una serie, mejor dicho, uh, The Chosen creo Ah, que se de llama. Chosen. Uh-huh. Esta justamente tiene un poco de influencia de este tipo de ideas, ya que hacen ver al Cristo como que más, no sé, lo diremos como que muy humano, muy no sé qué, relacionado con esto o con aquello. Entonces ese tipo de teologías un poco son como que desviativas, ¿no?
Tal vez en un punto bien para algunos, pero cuando se llega a desviar mucho ya nos aleja mucho de lo que realmente es el camino de la teología. De hecho, ahorita que estás tocando ese punto, pues sí, hay ciertas desviaciones de la teología de la liberación, como en todo, que empiezan a crear ahí conceptos, ideas que en lugar de acercarte a Dios o a la iglesia te van como alejando, ¿no? Y Sí, generando polémica. bastante. Incluso de esas ramas no le faltó alguno para decir que Cristo, basándose en esa teología, Cristo era comunista. O sea, en base a ese tipo de teología o razonamiento llegan a decir esto, es como de que, o Cristo era tal, o Cristo era tal, o sea, están tratando de que de humanizar a Cristo, humanizando más, o qué es lo que están buscando. Es como quieren adecuarlo a una lógica más humana, digamos así, políticamente hablando, o no sé, filosóficamente hablando, porque incluso de esos van a llegar algunas ramas gnósticas donde dicen Jesús el maestro de la iluminación. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que ya se han ido desviando en base a ese tipo de pensamientos. Sí, de hecho, por eso generó mucha polémica esa teología de la liberación. Creo que Leonardo Boff era uno de sus representantes, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, uno de esos, pero bastante como que para llegar a tales puntos. No, por eso, como le comentaba hace tiempo, estaba viendo un pequeño panfleto, ¿no? Del Evangelio según San Lucas. Le daba una explicación, así todo bien, pero en unos puntos en amarillo decía que Cristo ahí está viéndose como ser humano en esto y en aquello, que no sé qué, y ya hasta un punto está bien, pero como que tratar de, no sé, llevarlo a tal punto no viene al caso. Creo que ya regresamos. Había ahí como una red inestable. Por eso nos desconectamos un minuto. Ah, sí, sí, siempre interferencias. Sí, de repente dije, ay, yo me veo, de repente ya no te vi, de repente ya no me vi, dije, ay, no sé qué pasó. Ajá. Sí, y nos comentabas entonces que esto no se da tanto en Oriente, ¿verdad? Sí, no tanto, pero sí un poco ha llegado a influir en algunos países, ¿no? Pero la ortodoxia siempre está muy atenta a estas cosas, ¿no? Y no se permite fácilmente que haya eso. En la parte donde sí ha afectado es en la época de la Unión Soviética, ¿no? En la parte de Rusia, en esos países, donde llega bastante estas ideas y llegan como que chocar mucho, ¿no? Y la única forma de erradicar lo que viene a ser la fe es mediante la fuerza, ¿no? Porque, como le dije, en Oriente bastante fuerte la teología que tenemos, apofática, y es difícil de arrancarla de la gente. Es como que, si, por eso el ortodoxo es ortodoxo, dígase así, porque uno cree en Cristo y sabe que Cristo es Dios hecho hombre, y tratar de convencerle y decirle que no es como que no tiene sentido. Pero si uno va a Occidente y le haces ciertas discusiones o debates, hasta uno se puede poner a dudar de su fe. Entonces vea la diferencia. De hecho, por desgracia, sí es cierto. En Oriente como que ellos son más cuidadosos en esas cuestiones de la fe, ¿no?
más aplican más la ortodoxia, ¿no? Y en cambio en Oriente como que no, como que somos más permisibles o permeamos este tipo de cosas como la teología de la liberación, que como tú has dicho, hasta cierto punto es buena, pero llega un momento donde empiezan ya a poner cosas que no van. Sí, porque dentro de la teología de la liberación se habla, ahora que recuerdo, de liberación social y económica todavía, o sea, hablando de sociedad y economía, ya meten temas de pobreza y opresión, ya puede ser liberación humana. Ahí ya meten de casi de todo, pero lo que degrada la dignidad humana, por ejemplo. Ya, o puede ser, pero como que ya no tiene esa base teológica, como que ya es más del problema humano. Ya no se enfoca más en lo que realmente importa, lo que es Dios, sino se enfoca más en el problema humano o en la liberación espiritual, que, o sea, esos tres puntos, ¿no? De liberación social y económica, liberación humana y liberación espiritual dentro de lo que es la teología de la liberación. Y en la teología perdón, en la liberación espiritual se enfoca en el pecado y ruptura con Dios, ¿no? Un poco, ya ahí podríamos decir, ya está bien. Pero igual es como que, como usted dice, más permisible. Vas a pecar tantas veces, puedes pecar, pero Dios al final te perdona. ¿De dónde viene esa teología? Protestantismo. Cuantas veces peques y hagas tus pecados, al final, si te arrepientes, Dios te perdona, salvo eres. Es como que solo por gracia, no. Tienes razón en ese aspecto. Y bueno, antes de ir ya hacia el final, no sé, ¿qué se nos ha olvidado esta noche de hablar acerca de nuestro tema de las diferencias teológicas entre Oriente y Occidente que quieras todavía compartir? Yo creo que la única diferencia, lo que he notado, muy aparte de todo lo que hablamos, es la forma de ver Dios, no la Santísima Trinidad, como lo ve Oriente, como lo ve Occidente. En Oriente se maneja, claro, esa teología más antigua, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre creador de todas las cosas, de él siempre procede, perdón, él siempre engendra al Hijo y también está el Espíritu Santo. Ahora, en cambio, si hablamos en Occidente, ya hablamos de la procedencia, ¿no? Y el Espíritu Santo procede también del Hijo. Y como que viene una línea extraña de sucesión. Única y ligera diferencia. No por eso hasta hoy en día en el credo, tanto oriental como occidental, pero en Oriente se sigue manejando el credo de antes, no se le ha añadido y del Hijo, ¿no? Entonces, eso como que por eso es que tanto Oriente y Occidente, el ortodoxo ve al occidental y dice, es que tú ya has cambiado esto cuando no debías cambiar y eso como que ya se vuelve heterodoxia en pocas palabras, se ha desviado de la recta doctrina. Entonces, hasta hoy en día, por eso se sigue discutiendo entre católicos latinos y entre ortodoxos sobre ese punto de lo que viene a ser el filioque, no hablando de la parte teológica. Pero después de ahí, todo lo demás es en sí lo mismo. También la forma de comprender o ver algunas cosas. El purgatorio, por ejemplo, o el pecado original, el pecado ancestral, que igual son otras diferencias. Pero bueno, en sí, pues como que al final diferentes lenguajes, pero como que se trata de llegar a casi a lo mismo. Sí, sí, de hecho, ahorita recuerdo que precisamente esa fue una de las razones, lo del credo, esa pequeña eh, interpretación que se le da a Oriente y Occidente fue una de las razones por las que se dio ese cisma, ¿no? Con la Iglesia ortodoxa. De hecho, cuando fue el Papa de visita, hace poco, hizo el credo como se hacía antiguamente, ¿no? Que también fue algo muy criticado. Así es, ¿no? El 1500 y algo de años del encuentro, ¿no? Mejor dicho, de cumplimiento del concilio de Nicea, el primer concilio. Y sí, el Papa junto a otros líderes, ¿no?
patriarcas y algunos líderes también recitan o dicen el credo, pero original, sin la añadidura del filioque, curiosamente. Y ahora que recuerdo y que lo menciona, en Occidente se estaban alarmando mucho, ah, no, ¿por qué el Papa está haciendo el credo así? No tiene que ser así, el original es con el filioque y no sé qué cosa, cuando la gente no conoce y no sabe que el credo anterior era así tal cual, sin la introducción del filioque, ¿no? A nosotros nos tocó ver en varios grupos, así que nos decían, no, es que el Papa, ¿cómo pudo hacer eso? ¿Por qué le cambió? Y no sé qué, o sea, desconocían el que originalmente no tenía esa diferencia, ¿no? El filioque, que fue lo que sí cimbró a mucha gente, así de, ¿por qué el Papa está haciendo eso? Está mal, sin saber que era como originalmente se hacía el credo, ¿no? Sí, exacto. Muchos no. Porque hay algunos que piensan que el credo siempre ha sido así como el que se enseña en la iglesia occidental, pero si uno revisa en griego, en la parte histórica, va a ver que no es así, no es diferente, o sea, tiene esa pequeña diferencia en la parte del credo. Porque, a ver, por ejemplo, en latín, a lo que yo estuve viendo, ¿no? Traducido al español, vendría a ser, creo, también en el Espíritu Santo, Señor y vivificador. Hasta ahí está todo bien. El cual procede del Padre, hasta ahí está todo bien. Pero en latín ya es como que ahí dice, qui ex patre filioque, en español significa y del Hijo. Cuando en el credo original decimos, Señor y vivificador, cual procede del Padre. Con el Padre y el Hijo, que al mismo tiempo son glorificados y adorados. Y no se dice que procede también del Hijo. Entonces, esa pequeña diferencia en el credo. Así que pequeñas diferencias que hacen la separación, que hacen la separación. Sí, pero más que por motivo del credo, también ha sido la parte política, lingüística también, histórica y tantos conflictos que le metieron ahí, ¿no? Para que haya ese cisma del 1054. Sí, de hecho son muchas circunstancias, pero sí ahorita como que fue muy presente eso de precisamente del credo. Uh-huh. Y pues ahí fue donde todo el mundo empezó a decir, es que fue la causal del cisma. Bueno, fue uno dentro de tantas cosas, ¿no? Sí, uno de tantas cosas. Muy bien, Mateo. Y bueno, ¿con qué concluirías tú el programa del día de hoy hablando de las diferencias teológicas? Pues pese a que tengamos diferentes formas de estudio o visiones de teología, ¿no? Apofática o catafática, cualquiera de estos dos nos lleva a Dios, es obviamente, claro que sí, pero no debemos únicamente limitarnos, como lo hacen, y lo digo, ¿no? Y tal vez algunos que se enfocan más en la apologética o en la parte teológica digan, ¿qué está hablando este hermano? No, o sea, digo bien claro. ¿De qué nos sirve a veces, muchas veces, es tanto indagar en esto y en aquello tanto, que uno termina hasta perdiéndose y enredándose? Hace no mucho, conozco unos hermanos, ¿no? Que incluso le metían un tema de la, no recuerdo el nombre, pero era una enseñanza que suena un poco a herejía y también, no dependiendo, y uno termina confundiéndose. Porque esas cosas, como dijo al principio, es más parte de la espiritualidad. Vivamos entonces una vida tranquila como conocimiento, pero que nuestra fe sea mucho más fuerte que cualquier tipo de conocimiento que vayamos teniendo. Vamos a tener más conocimiento, claro, bien. Es también un don del Espíritu Santo. No olvidemos que la sabiduría, la ciencia son dones del Espíritu Santo, pero que eso no se quede estancado ahí, que sea más
práctico en nuestra vida cristiana, en medio de la oración, el ayuno, la meditación, el estudio y todo eso, como decimos, que nos lleve hacia Cristo, que seamos con Cristo uno. Entonces, eso sería en sí la conclusión, ¿no? Tanto dirigida a fieles y también si es que hay alguno por ahí que es sacerdote, pues también sabe, ¿no? De estas cosas. No, pues gracias Mateo, como siempre, de verdad es muy enriquecedor todo lo que nos compartes, porque sí, a veces como que no sabemos mucho de la cuestión de Oriente. Incluso he conocido últimamente gente que estaba igual que yo hace unos años que decían, ay, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es eso de los maronitas y los coptos y todos esos son de otro tipo de iglesias, son ortodoxos? Le digo, no, son católicos. Pero ¿cómo? Dice, si todo el oriente es ortodoxo, no. O sea, son de los ritos que están en comunión con el Papa. Ah, ¿y a poco eso es cierto? Entonces, a veces desconocemos de estos temas y por eso te agradecemos mucho que nos compartas esto para, pues sí, ahora sí que ir ampliando esos conocimientos y que no nos agarren en curva algún protestante que llegue y nos empiece ahí a decir cosas que desconocemos, ¿no? Sí, así es, hermano. No, pues gracias a usted, ¿no? También por este espacio. Siempre vamos compartiendo y conociendo también muchas cosas, ¿no? La Iglesia de Cristo, como siempre digo, no sé, únicamente se simplifica en la parte occidental, es mucho más amplio, incluso mucho más amplio que los ritos que están en comunión con Roma. Nunca olvidemos que la parte ortodoxa también es importantísima y madre incluso de esas que están en comunión con Roma, porque si no, ¿de dónde aparecerían, no? Ujú. Sí, así es. Ahora sí que ellos son pues de las ramas que se separaron, pero siguen teniendo las bases, ¿no? Incluso las bases más, podemos llamarle primitivas, ¿no? De los primeros, del origen de la iglesia como tal. Sí, así es, hermano. Gracias, Mateo. Y antes de que concluyamos, nos gustaría que hicieras la oración para hacer el cierre de esta noche. Bien, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios, amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, bendícenos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, haznos dignos de decir con gratitud, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, en Cristo Jesús nuestro Señor, Dios Rey y Salvador, a quien sea dada el honor y la gloria por siempre. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Santísima Trinidad, un solo Dios. Amén. Bueno, gracias Mateo y que tengas una bendecida noche y un excelente descanso. Y nos vemos el próximo mes con otro tema interesante en tu compañía. Gracias, hermanamente. Tenga una bendecida noche, un descanso reparador y pues Dios mediante nos vemos la siguiente vez. Sí, que descanses y saludos hasta Bolivia. Muchísimas gracias, igualmente abrazos fraternales hasta México. Gracias. Bye. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias a Mateo. De verdad es providencial el que Dios nos lo haya puesto en el camino. Lo tuvimos como invitado y después se quedó ahí con nosotros y estamos muy agradecidos tanto con él como con el padre Ignacio, que hay también con Marcos Nodre de Perú, que nos apoya en la logística, que hayan entrado en este caminar que ha sido Semiforo Católico, ya con 6 años de existencia, con 6 años de historia. De verdad ha sido un tiempo muy bello, muy aleccionador y sobre todo compartiendo con personas como ellos, con el Padre Ignacio, con Mateo,
con Marcos y con todos y cada uno de nuestros casi 170 invitados. De verdad ha sido pues por obra y gracia de Dios, ¿no? Y bueno, voy a agradecerle a Alexa ZC, también a Iván Ayar, a Héctor David Archinea Cruz. Un saludo, Héctor, qué bueno que andas por aquí. Él también participó con nosotros en varias ocasiones y también sabe que es querido para Cineforo Católico. Son como de nuestros foro amigos. Y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, tanto los de México como de otros países y también los de Bolivia, que en esta noche que nos acompañó Mateo, pues también les mandamos saludos hasta allá. Y antes de retirarme, déjenme, aquí estoy, déjenme agregar. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y sobre todo los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sabemos que por las nuevas reglas que tiene Facebook, pues no permanecen los videos más que por un mes. Entonces todo está en nuestra plataforma de YouTube. Más tardar el día de mañana ya estará este programa grabado allá en el canal de Cineforo Católico en esta plataforma. Ahí están en pantalla todas en las que nos pueden encontrar. Hoy pues platicamos con Mateo respecto a las diferencias teológicas entre Oriente y Occidente. Y antes de irnos con la oración final, me gustaría invitarlos para la próxima semana. Va a estar con nosotros Fabiola Medina. Ella es una escritora, historiadora. Bueno, tiene un montón de tanto de carreras como de experiencia profesional. Pero tiene 2 libros escritos. Uno es el de Jovita Baldovinos, una mujer que participó en la Guerra Cristera, y tiene otro precisamente sobre las brigadas cristeras, las brigadas femeninas y el papel de la mujer dentro del mismo conflicto. Entonces, Fabiola Medina va a estar con nosotros la próxima semana hablándonos sobre Jovita Baldovinos. El libro que ella escribió respecto a Jovita solo lo podemos conseguir a través de Amazon, pero pues ojalá y si están interesados pues lo busquen así, como Jovita Baldovinos, escrito por Fabiola Medina. Igual, síganla en sus redes sociales, está igualmente como Fabiola Medina. Eso es en cuanto a nuestra invitada de la próxima semana. Y para el 15, si no me equivoco, el 15 de mayo, vamos a tener al Padre Sergio. Él es misionero del Espíritu Santo y nos va a platicar precisamente sobre su congregación. Entonces no se lo pueden perder. Vamos a tener todavía unos meses bastante ajetreados, porque vamos a estar cada mes hablando y tratando un tema sobre la guerra cristera. Ya tenemos ahí agendados a varias personas que van a colaborar con nosotros en estos temas. Y de verdad, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. La información que nos comparten es muy enriquecedora y todo es para mayor gloria de Dios. Entonces, por favor, les compartan y suscríbanse al canal. Y pues nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, con Fabiola Medina. Y ahora sí, vámonos con nuestra oración final, dedicada a nuestra querida Virgen María. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, los dejo, que tengan una bendecida noche, y soy su amiga Aurora de Cineforo Católico. Nos vemos la próxima semana en la mañana. Recuerden, alrededor de las 9:30 de la mañana, una servidora está realizando ya desde hace 6 años la oración dedicada a San José, a quien está consagrado este canal. Bueno, tenemos varios, pero principalmente a San José, que fue uno de los motivos por los cuales tenemos nuestra existencia virtual. Entonces, gracias y buenas noches. Nos vemos la próxima semana y
Saludos a todos y cada uno de ustedes y que las bendiciones de Dios siempre estén en todos sus familiares y en ustedes. Nos vemos la próxima semana.